Reacciones químicas. Una reacción química es cuando una o varias sustancias llamadas reactivos cambian para formar una o más sustancias nuevas llamadas productos. Las sustancias iniciales tienen propiedades diferentes a las nuevas sustancias. Hay varias evidencias que nos permiten saber si una reacción química ha ocurrido, como el cambio de color en las sustancias participantes, el desprendimiento de un gas en una reacción química de efervescencia, la liberación o absorción de energía que se representa por cambio de temperatura, y la formación de un precipitado, un sólido que se forma y es insoluble en la sustancia. Cada sustancia química involucrada en una reacción química se representa mediante una fórmula química. Observemos la fórmula química del ácido sulfúrico. Los subíndices nos indican el número de átomos con que cada uno participa en el compuesto. De esta forma tendríamos que el ácido sulfúrico está compuesto por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre, ya que no tiene ningún subíndice y asumimos que es 1, y 4 átomos de oxígeno. Las fórmulas químicas también pueden tener coeficientes estequiométricos. Serán un número entero que estará antes de la fórmula química y nos va a indicar cuántas moléculas de la sustancia hay presente. Para este caso tendríamos 3 moléculas de sulfato de aluminio. Ahora, para poder determinar cuántos átomos de cada uno de los elementos está participando en esta sustancia, tendríamos que multiplicar el coeficiente por los subíndices. Observemos además que en esta fórmula química se utilizan paréntesis. Por lo tanto, el número que está fuera del paréntesis se multiplica con los subíndices de cada uno de los elementos y a su vez se multiplicará con el coeficiente estequiométrico. El aluminio entonces tendría 3 por 2, 6 átomos de aluminio. El azufre, que tiene subíndice 1, pero no lo escribimos, se multiplicaría por 3, y el subíndice del oxígeno, que es 4, se multiplicaría también por 3, que es el subíndice que está fuera del paréntesis. Y estos se multiplicarían a su vez por el coeficiente 3. Nos quedarían entonces 3 por 1 por 3, 9 átomos de azufre, y 4 por 3, 12 por 3, 36 átomos de oxígeno. Una reacción química se puede representar mediante una ecuación química. Observemos la síntesis del agua. Habrá una flecha que nos indica transformación que estará separando en 2 partes la reacción química. Todo lo que está antes de la flecha lo llamaremos reactantes o reactivos. Son las sustancias que se combinan para formar las sustancias después de la flecha, que llamaremos productos, y son sustancias totalmente nuevas y diferentes a las iniciales. Cada coeficiente estequiométrico nos va a indicar la cantidad de cada sustancia. Y además vamos a tener símbolos que nos van a indicar el estado sólido en el que se encuentran las sustancias. Podemos encontrar entonces una S entre paréntesis después de la sustancia indicando sólido, una L indicando líquido, una G, como en el ejemplo, indicando que la sustancia está en estado gaseoso, o a C indicando que la sustancia está de forma acuosa, es decir, una sustancia que ha sido disuelta en agua.
Otros símbolos de uso común en las ecuaciones químicas serían los siguientes. La flecha, que como dijimos en el ejemplo anterior, significa dan o producen. Apunta hacia los productos. Es una reacción irreversible. Es decir, que las sustancias que se producen no podrían transformarse nuevamente en las sustancias iniciales. Una doble flecha de sentidos contrarios significa que la reacción está en equilibrio, porque los reactivos pueden transformarse en los productos, pero los productos pueden volver a transformarse en los reactivos. Por eso decimos que la reacción es reversible. Una flecha hacia arriba nos indica que un gas se desprende y se coloca después de la sustancia. Una flecha hacia abajo nos indica que se ha formado un sólido o un precipitado y se coloca también después de la sustancia. Lo mismo cuando tenemos sustancias en estado sólido, líquido, gaseoso o en solución acuosa. Un triángulo nos indica que la reacción química necesita calor para poder llevarse a cabo, y el signo más se utiliza para separar cada uno de los reactivos involucrados en la reacción química y se lee reacciona con. En este ejemplo vamos a ver cómo se lee una ecuación química. Siempre con la síntesis del agua tendríamos que 2 moléculas de hidrógeno molecular en estado gaseoso reaccionan con una molécula de oxígeno molecular en estado gaseoso para producir 2 moléculas de agua en estado líquido. Y de esta forma se escribiría cómo se lee esta reacción química. Bien, y hasta aquí llegamos con esta introducción a las reacciones químicas. Muchas gracias.